Nunca imaginé que mis propios hijos me abandonarían en un asilo la víspera de Navidad, alegando que era por mi propio bien. Me dolió más que cualquier dolor físico que haya sentido. Irónicamente, fue también en aquel momento de mayor desesperación que el destino decidió regalarme. El billete de lotería olvidado en mi bolsillo no era solo un pedazo de papel, era el comienzo de una nueva vida y la lección que mis hijos jamás olvidarán. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios, ¿desde qué parte de México nos estás viendo? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Sofía, tengo 73 años y hace 6 meses todo lo que conocía como vida se derrumbó. Después de que mi esposo Arturo falleciera, continué viviendo en la casa que construimos juntos a lo largo de 4 décadas. Nuestra casa nunca fue lujosa, pero tenía lo esencial: mucho amor, recuerdos en las paredes y un jardín que yo cuidaba con devoción. Me di cuenta de que algo andaba mal cuando mis 2 hijos, Ricardo y Carmen, empezaron a visitarme con más frecuencia. Al principio, me sentí feliz con la atención renovada. Ricardo venía con su esposa, Mariana, y sus 2 hijos adolescentes. Carmen aparecía con su esposo, Javier. Las visitas siempre terminaban con conversaciones sobre cómo estaba envejeciendo, cómo la casa era demasiado grande para mí sola, y cómo estaban preocupados. Madre, ¿y si te caes cuando estás sola? ¿Y si tienes algún problema de salud en medio de la noche? Insistían. Yo respondía que estaba bien, que aún podía cuidarme sola. Mostraba mi jardín impecable como prueba de que mis capacidades estaban intactas. Ellos intercambiaban miradas que yo fingía no percibir. No les conté sobre el dinero. Arturo y yo ahorramos toda la vida, y cuando él se fue, dejó un seguro que me garantizaba comodidad y seguridad. Nuestros hijos nunca preguntaron sobre eso, y yo nunca lo mencioné. Quizá fue mi error. La semana antes de Navidad, Ricardo apareció solo. Estaba sonriente, habló sobre celebrar la Nochebuena juntos, sobre lo bueno que sería reunir a toda la familia. Te recogemos mañana, madre. Vístete algo bonito. Vamos a darte una sorpresa especial. Acepté, emocionada con la perspectiva de una Navidad en familia después de pasar el último año sola. Arreglé una pequeña maleta con algo de ropa, mis medicinas para la presión, una foto de Arturo y yo, y me puse mi rebozo favorito, el que mi esposo me regaló en nuestro último aniversario juntos. Cuando Ricardo llegó con Mariana al día siguiente, noté que algo estaba extraño. No trajeron a los niños. El auto estaba sin decoración navideña. Ricardo parecía nervioso, hablaba rápido, evitaba mi mirada. Aún así, subí al auto confiada, creyendo que era solo ansiedad por la sorpresa que habían preparado. El trayecto fue silencioso. No reconocí el camino que estábamos tomando. Pasamos por el centro de la ciudad, después por barrios que yo no frecuentaba. Finalmente, nos detuvimos frente a un edificio de ladrillos a la vista con un letrero discreto: Residencial Serena Estancia, hogar para adultos mayores. Mi corazón se aceleró. Ricardo, ¿qué estamos haciendo aquí? Él suspiró profundamente antes de responder. Madre, ya lo hablamos, ya no puedes estar sola, aquí te van a cuidar muy bien. Nunca hablamos de esto. Mi voz tembló. Dijiste que íbamos a pasar la Navidad juntos. Y lo haremos, interrumpió Mariana, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Venimos a visitarte mañana, en Navidad. Te trajimos algunos regalitos. Te va a gustar aquí. Hay actividades, personas de tu edad. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La traición era tan completa, tan fría, que no podía ni llorar. Solo miré al hijo que yo crié, al hombre que un día fue un niño que corría a mis brazos cuando se raspaba la rodilla, y no lo reconocí. Por favor, no me hagan esto, susurré. Puedo cuidarme sola. Tengo mi casa. Ricardo miró el reloj. Ya está todo arreglado, madre. La casa está bien, la necesitamos. Carmen y yo acordamos que lo mejor es venderla. El dinero ayudará a pagar por este lugar.
Fue entonces cuando lo entendí todo. No era sobre mi bienestar. Era sobre la casa, sobre el dinero. No pueden vender mi casa. Está a mi nombre. Mariana intercambió una mirada rápida con Ricardo antes de decir con voz suave: de hecho, firmaste los papeles hace 3 semanas, ¿recuerdas? Cuando trajimos esos documentos sobre tu seguro de gastos médicos. Recordé vagamente firmar algunos papeles que Ricardo trajo, diciendo que era solo burocracia del plan de salud que Arturo había dejado. Yo confiaba en mis hijos. Nunca pensé que necesitaría leer la letra pequeña de documentos que ellos me traían. Me engañaron, murmuré, sintiendo un dolor que trascendía lo físico. Mis propios hijos. Es por tu bien, madre, Ricardo insistió, ya abriendo la puerta del auto. Vamos, déjame ayudarte con tu maleta. Bajé del auto como en trance. El viento frío de diciembre cortaba mi rostro, pero solo sentía un hormigueo distante. Dentro de mi pecho, un vacío se expandía, consumiéndolo todo. Ricardo tomó mi pequeña maleta de la cajuela mientras Mariana sostenía mi brazo, como si temiera que pudiera huir. En la recepción, una mujer de mediana edad sonrió profesionalmente. Bienvenida a Serena Estancia, señora Sofía. La estábamos esperando. Ricardo llenó algunos formularios mientras yo permanecía en silencio. No había nada que decir. Cuando terminó, se giró hacia mí con una sonrisa forzada. Listo, madre, todo está bien. Venimos a visitarte mañana, te lo prometo. No respondí. Me dio un beso rápido en la frente. Mariana saludó de lejos. Y luego se fueron, volviendo al calor del auto, volviendo a sus vidas, dejándome atrás como una carga de la que finalmente se libraron. La empleada me condujo por el pasillo hasta un pequeño cuarto con 2 camas. Una de ellas estaba ocupada por una señora que dormía profundamente. Esta es su cama, señora Sofía. La cena se sirve a las 6. Si necesita algo, solo presione ese botón. Cuando ella salió, me senté en el borde de la dura cama, todavía sosteniendo mi bolso contra el pecho como si fuera un escudo. Por la ventana podía ver los copos de nieve comenzando a caer. Era Nochebuena, y yo estaba sola, traicionada, abandonada. Fue cuando recordé el billete de lotería en el bolsillo de mi rebozo. La semana anterior, cuando fui al mercado a comprar ingredientes para hacer tamales navideños, que nadie vendría a comer, el cajero me convenció de comprar un billete de la Lotería Nacional para el sorteo especial. «Usted tiene cara de ser afortunada», dijo con una sonrisa. Ahora, con los dedos temblorosos, saqué el billete arrugado del bolsillo. Era solo un pedazo de papel, pero representaba la última decisión que yo había tomado libremente, antes de que mis hijos asumieran el control de mi vida. Lo guardé de nuevo en el bolsillo, decidiendo verificarlo después, cuando el sorteo sucediera. Aquella noche, acostada en una cama extraña, escuchando la respiración de mi compañera de cuarto desconocida, lloré silenciosamente. No por la casa, no por el dinero, sino por la traición. Por la facilidad con que mis hijos borraron décadas de amor y sacrificio. Me dormí pensando en Arturo, deseando que él estuviera allí para decirme qué hacer, para sostenerme en sus brazos fuertes y asegurarme que todo estaría bien. Pero Arturo se había ido, y yo estaba sola. A la mañana siguiente, día de Navidad, me desperté con el ruido de la televisión en la sala de convivencia. Algunas personas estaban reunidas allí, viendo el noticiero de la mañana. No quería unirme a ellos, pero tampoco quería quedarme sola con mis pensamientos sombríos. Me arrastré hasta allí, tratando de parecer menos miserable de lo que me sentía. Un hombre mayor me ofreció un lugar a su lado en el sofá. «Primera mañana de Navidad aquí, ¿verdad? Se nota en tu cara», dijo amablemente. «Mejorará, o al menos nos acostumbramos». Asentí, sin confiar en mi voz. En la televisión, el presentador hablaba sobre las celebraciones de Navidad por el país, mostrando imágenes de familias felices, árboles decorados, regalos abriéndose. Cada imagen era como un cuchillo en mi corazón. Y entonces, algo cambió en la programación. «Y ahora vamos con el resultado del sorteo especial de la Lotería Nacional de anoche»,
anunció el presentador alegremente. Casi por reflejo, llevé la mano al bolsillo de mi rebozo, sintiendo el billete allí. No tenía esperanzas reales, pero al menos me distrajo por un momento. Saqué el billete y lo alicé mientras los números comenzaban a anunciarse en la pantalla. El primer número, 07. Miré mi billete. Era el primer número que yo había marcado. Coincidencia. Segundo número, 15. También estaba en mi billete. Tercero, 23. Cuarto, 32. Quinto, 41. Sexto, 56. Mi respiración se quedó atrapada en la garganta. Miré de nuevo el billete, luego a la pantalla, luego al billete nuevamente. No era posible. Simplemente no era posible. El billete ganador se vendió en la Ciudad de México, continuó el presentador. El monto del premio es de 5 millones de pesos. 5 millones de pesos. Todos los números coincidían. El billete había sido comprado en la Ciudad de México, donde yo vivía. Mi cuerpo entero comenzó a temblar. El hombre a mi lado me miró con preocupación. Señora, ¿está todo bien? Está pálida. No pude responder. Solo le mostré mi billete, mi mano temblando tanto que apenas podía sostenerlo. Sus ojos se abrieron al verificar los números. «Dios mío», susurró, «usted ganó la lotería». Cuando la suerte toca a la puerta 5 millones de pesos. El número resonaba en mi mente como un mantra imposible. Yo, Sofía, 73 años, abandonada en un asilo la víspera de Navidad, ahora era millonaria. La ironía era tan absurda que casi me reí en medio de las lágrimas. El anciano a mi lado, que después descubrí se llamaba Antonio, fue el primero en reaccionar. «Necesitamos proteger esto», susurró, ayudándome a doblar el billete con cuidado. «Y necesitamos avisar a la administración. No puede quedarse con esto aquí sin seguridad». Asentí, todavía en shock. Antonio llamó a una de las cuidadoras, una mujer joven llamada Carla, y explicó la situación. Ella inicialmente pensó que estábamos confundidos, hasta ver el billete y verificar los números en su celular. «Dios santísimo», murmuró, «es verdad, la señora realmente ganó». Las horas siguientes pasaron en un torbellino. El director del asilo fue llamado, documentos fueron firmados, llamadas fueron hechas. Una empleada de la Lotería Nacional vino hasta el asilo para verificar el billete, confirmando su autenticidad. «Necesitaremos que la señora se presente en la sede de la lotería mañana para iniciar el proceso de cobro», explicó ella. «Traiga sus documentos. Vamos a garantizar que todo se haga correctamente». Acepté, todavía aturdida. El director del asilo, que antes apenas había notado mi llegada, ahora estaba extremadamente solícito. «Señora Sofía, podemos proveer transporte, acompañante, lo que usted necesite. Queremos garantizar su seguridad y comodidad». Lo miré, viendo claramente a través de la súbita amabilidad. Ayer yo era solo una anciana abandonada. Hoy era una clienta valiosa. «Gracias», respondí secamente. «Pero ya tengo ayuda». Miré a Antonio, que asintió en acuerdo silencioso. Él entendió lo que los otros no percibían, que no era sobre el dinero, sino sobre la dignidad que me había sido robada. Mientras tanto, la noticia comenzó a esparcirse. La prensa local se enteró que el billete premiado pertenecía a una anciana recién internada en un asilo. Reporteros empezaron a llamar, queriendo la historia. El director intentó controlar la situación, pero era demasiado tarde. Alrededor del mediodía, una camioneta de una emisora de TV local estaba estacionada afuera. Una joven reportera logró entrar y me encontró en la sala de convivencia. «Señora Sofía, soy Patricia, de TV Azteca. Nos encantaría entrevistarla sobre su increíble suerte. Ganar la lotería en el día de Navidad». Mi primer impulso fue negarme. Nunca me gustó la atención. Pero entonces pensé en mis hijos. Pensé en cómo estarían cómodos en mi casa en este momento, tal vez hasta brindando por su éxito en deshacerse de la madre incómoda mientras tomaban posesión de mis bienes. «Sí», respondí, sorprendiéndome a mí misma. «Concedo la entrevista, pero quiero contar toda la historia».
Patricia parecía encantada. Rápidamente prepararon un área pequeña para la grabación. Me senté en mi silla de ruedas, que insistieron en usar para la entrevista, a pesar de que yo todavía podía caminar perfectamente, con el billete premiado en las manos. «Estamos en vivo en 3, 2, 1», indicó el camarógrafo. «Estamos aquí en Residencial Serena Estancia con la señora Sofía Méndez, la gran ganadora del sorteo especial de la Lotería Nacional», comenzó Patricia entusiastamente. «Señora Sofía, ¿cómo se está sintiendo con esta victoria sorprendente?» Respiré hondo. Era ahora. «Estoy sintiendo muchas cosas, Patricia. Principalmente porque ayer, en Nochebuena, mis hijos me trajeron a este asilo contra mi voluntad, después de engañarme para firmar documentos, transfiriendo mi casa a nombre de ellos». La sonrisa de Patricia vaciló, pero ella era profesional. «¿La señora está diciendo que fue abandonada aquí por sus hijos?» «Exactamente», confirmé, sintiendo una fuerza crecer dentro de mí. «Me dijeron que íbamos a celebrar la Navidad juntos. En su lugar me dejaron aquí, informando que venderían mi casa, que construí con mi difunto esposo a lo largo de 40 años, para pagar por este lugar». Patricia estaba claramente en shock, pero también percibía que tenía en sus manos una historia mucho mayor de lo que esperaba. ¿Y el billete de lotería? Mostré el papel a la cámara. Lo compré la semana pasada, antes de saber lo que mis hijos planeaban. Estaba en el bolsillo de mi rebozo cuando me trajeron para acá. Esta mañana vi el sorteo en la televisión y descubrí que gané 5 millones de pesos. Esto es extraordinario. Patricia parecía buscar las palabras correctas. ¿Y la señora qué planea hacer ahora? Pensé por un momento antes de responder. Primero, voy a recuperar mi casa y mi dignidad. Después, digamos que tengo planes para garantizar que otras personas mayores no pasen por lo que yo pasé. La cámara continuaba grabando mientras yo relataba detalles de cómo fui engañada, cómo mis hijos habían planeado todo, cómo me sentí cuando percibí que estaba siendo abandonada en la víspera de la Navidad. No derramé ni una sola lágrima. Hablé con claridad y firmeza, mirando directamente a la cámara. La señora mencionó a sus hijos. ¿Ellos saben que usted ganó la lotería? Sacudí la cabeza. Aún no, pero estoy segura que están viendo ahora. Miré directamente a la cámara. Ricardo, Carmen. Espero que estén disfrutando la Navidad en mi casa. Aprovechen bien, porque las cosas van a cambiar a partir de mañana. Cuando la entrevista terminó, Patricia apretó mi mano con genuina emoción. Señora Sofía, su historia es increíble. Si necesita cualquier cosa, por favor, contáctenos. Agradecí y observé al equipo de TV partir, sabiendo que mi mensaje estaba en el aire, llegando a todos los rincones de la ciudad, incluyendo la sala de mi casa, donde mis hijos probablemente estaban congelados en shock en este momento. No tuve que esperar mucho. Menos de 1 hora después de la transmisión, mi celular, que Ricardo no me quitó, probablemente para poder llamarme y verificar si yo estaba adaptándome bien, comenzó a sonar. El nombre de él parpadeaba en la pantalla. Lo dejé sonar hasta que cayó en el buzón de voz. Luego llamó de nuevo, y de nuevo. Enseguida fue el turno de Carmen. Mensajes comenzaron a llegar. «Madre, necesitamos hablar. Por favor, contesta. No es lo que estás pensando. Vamos para allá ahora». Apagué el celular y lo guardé en el bolso. Ellos no merecían mi atención ahora, no después de lo que hicieron. Antonio se acercó, sentándose a mi lado. «Creo que usted causó un alboroto», dijo con una pequeña sonrisa. «Merecen mucho más que un alboroto», respondí, sintiéndome más ligera que en mucho tiempo. «Merecen entender cómo es ser traicionado por quien amas». Cerca de las 4 de la tarde, Ricardo y Carmen llegaron al asilo. Yo estaba en la sala de convivencia, jugando cartas con Antonio y 2 residentes más, cuando irrumpieron por la puerta, seguidos por el director que intentaba calmarlos. «¡Madre!», Ricardo exclamó, su rostro rojo de agitación. «¿Qué hiciste? ¿Por qué diste esa entrevista?
¿Por qué no contestaste mis llamadas? Lo miré con calma, poniendo mis cartas en la mesa. Buenas tardes, Ricardo. Feliz Navidad. Qué sorpresa que hayan venido a visitarme. Pensé que estarían ocupados en mi casa. Mamá, Carmen intervino, su tono conciliador, aquel que ella siempre usaba cuando quería manipularme. Entendiste todo mal. Nunca quisimos lastimarte. Solo queríamos lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí?, repetí, sintiendo la rabia fría que mantuve bajo control finalmente comenzar a escapar. Engañarme para firmar documentos, traerme a un asilo contra mi voluntad, tomar mi casa. ¿Eso era lo mejor para mí? La señora necesita cuidados, insistió Ricardo. Ya no puede estar sola. Eso es mentira y lo sabes, respondí. Estoy perfectamente capaz de cuidarme sola. Ustedes querían la casa. Querían librarse de la incomodidad en que me convertí. Bueno, felicidades. Lo lograron. Solo no esperaban que yo ganara la lotería, ¿verdad? El silencio que siguió fue ensordecedor. Los otros residentes observaban la escena con interés mal disimulado. Antonio permaneció a mi lado, una presencia silenciosa de apoyo. «Madre», Carmen finalmente habló, su voz casi un susurro. «Vámonos a casa. Vamos a resolver esto en familia». «¿Cuál casa, Carmen?», pregunté. «¿La que me robaron?» «No robamos nada», protestó Ricardo. «Tú firmaste los papeles». «Papeles que ustedes me dijeron que eran del seguro de gastos médicos», repliqué. «Eso tiene un nombre, Ricardo. Se llama fraude». «Mamá, por favor». Carmen se acercó, intentando tomar mi mano. Retrocedí. «Por favor. Ganaste la lotería. Es un milagro de Navidad. Vamos a celebrarlo juntos, como familia». La miré, al rostro que tanto se parecía al mío, a los ojos que heredó de su padre, y sentí solo tristeza. ¿Familia? Dejaron de ser mi familia en el momento en que me abandonaron en este lugar. «No te abandonamos», insistió Ricardo, su voz subiendo de tono. «Vinimos a visitarte hoy, ¿o no?» «Después que supieron que gané la lotería», corregí. «Curioso cómo el dinero cambia todo, ¿verdad?» El director del asilo, que observaba la escena con creciente incomodidad, finalmente intervino. «Tal vez sea mejor continuar esta conversación en privado. Puedo disponer de mi oficina». «No será necesario», respondí, levantándome. «No tengo nada más que decir a mis hijos hoy. Mañana estaré en la Lotería Nacional para cobrar mi premio, y después de eso estaré con mis abogados para revertir la transferencia fraudulenta de mi casa». «Madre, por favor». Ricardo parecía desesperado ahora. «Podemos resolver esto. Somos familia». «La familia no abandona a la familia en Nochebuena», respondí simplemente, girándome para salir de la sala. «Ustedes hicieron su elección ayer. Ahora van a tener que vivir con las consecuencias». Caminé por el pasillo en dirección a mi cuarto, sintiendo sus miradas en mi espalda, escuchando a Carmen comenzar a llorar y a Ricardo discutir con el director. Por primera vez desde que llegué a aquel lugar, caminé con la cabeza erguida, no como una víctima, sino como alguien que finalmente recuperó su poder. Dentro del cuarto, me senté en la cama y permití que una única lágrima rodara. No de tristeza, sino de alivio. Lo peor ya había pasado. La traición, el dolor, el abandono. A partir de ahora, yo estaba en control de mi vida nuevamente. Y aquellos 5 millones... Bueno, yo ya sabía exactamente lo que haría con ellos. Mis hijos pensaron que estaban deshaciéndose de una vieja inútil. Mal sabían ellos que acababan de crear a su peor adversaria. La mañana siguiente a la Navidad amaneció clara y fría. Me desperté temprano, antes incluso que el sol iluminara completamente el cuarto. No pude dormir mucho, con tantos pensamientos y planes ocupando mi mente. Al lado de mi cama, el teléfono celular que yo había encendido mostraba decenas de llamadas perdidas y mensajes, todos de Ricardo y Carmen, todos ignorados. Tomé un baño, vestí la misma ropa con que había llegado, las únicas que tenía conmigo además de pijamas, y esperé.
A las 9, un golpe suave en la puerta reveló a Carla, la cuidadora. Señora Sofía, hay un abogado en la recepción preguntando por la señora. Dijo que usted lo llamó. Sonreí. Sí, gracias. Ya voy a recibirlo. La noche anterior, después que mis hijos finalmente se fueron, no sin antes intentar algunas manipulaciones emocionales más, pedí a Antonio que me prestara su celular. Llamé a un número que guardaba en la memoria hacía años, el del doctor Ernesto Ruiz, el abogado que se encargaba de todos los asuntos legales míos y de Arturo. Él contestó sorprendido al escuchar mi voz, más sorprendido aún al saber dónde yo estaba y lo que había sucedido. Estaré ahí mañana a las 9, prometió sin dudar, y allí estaba él, puntualmente. Ernesto parecía exactamente el mismo de siempre. Cabello canoso bien peinado, traje impecable, maletín de cuero bajo el brazo. Cuando me vio, sin embargo, su semblante profesional dio lugar a la preocupación genuina. «Sofía», dijo, sosteniendo mis manos, «te vi en la televisión ayer». Apenas pude creerlo. «¿Cómo estás?» «Sobreviviendo», respondí. «Gracias por venir tan rápido». «Debiste haberme llamado en el momento en que esto sucedió», me reprendió gentilmente. «Sabes que siempre estuve a tu disposición». Estaba en shock, admití. Y, para ser sincera, avergonzada. Nunca imaginé que mis propios hijos... Él apretó mis manos. «No necesitas explicar. Estoy aquí ahora y vamos a resolverlo todo. Primero, necesitamos ir a la lotería para el cobro del premio. Después, tenemos mucho trabajo por delante». Asentí. Ernesto consiguió un taxi, rechazando la oferta del director de usar el auto del asilo, y salimos juntos. En el camino a la Lotería Nacional, Ernesto me explicó el plan. Analicé los documentos que dijiste haber firmado. Si realmente creías estar firmando papeles del seguro de gastos médicos, tenemos un caso sólido de fraude. Vamos a revertir la transferencia de la casa, sin duda. En cuanto al premio de la lotería, voy a garantizar que sea depositado en una cuenta segura a la que solo tú puedas acceder. Llegando a la lotería, fuimos recibidos con eficiencia. El caso había ganado notoriedad. La anciana abandonada que ganó la lotería, y los empleados parecían ansiosos por ayudar. Firmé los documentos necesarios, presenté mis documentos de identidad y en algunas horas estaba oficialmente 5 millones de pesos más rica. El dinero estará disponible en su cuenta en hasta 48 horas, explicó el gerente, con una sonrisa ancha. Felicidades, señora Sofía. Un final feliz para una historia triste. Aún no es el final, respondí, intercambiando una mirada con Ernesto. Es solo el comienzo. Al salir de la agencia, encontramos reporteros esperando. La noticia se había esparcido aún más. Flashes dispararon, preguntas fueron gritadas. Ernesto, como el excelente abogado que era, asumió el control. La señora Sofía Méndez agradece el interés, pero no dará más declaraciones por el momento. Estamos enfocados en corregir las injusticias cometidas contra ella y en garantizar su bienestar futuro. Gracias. Me condujo rápidamente a un auto que había llamado, y partimos. No para el asilo, sino para un hotel en el centro de la ciudad. No vas a volver para allá, declaró firmemente. A partir de hoy te quedas hospedada en un lugar seguro hasta que resolvamos la situación de tu casa. En el hotel, mientras Ernesto hacía el check-in, vi la noticia en la televisión del lobby. Mi rostro estaba allí, junto a titulares sensacionalistas. Anciana abandonada gana la lotería, karma instantáneo y hijos ingratos, la venganza del destino. Aquello me incomodó. No quería ser un espectáculo, una historia de revancha. Quería solo justicia y mi dignidad de vuelta. En el cuarto del hotel, Ernesto abrió su maletín y comenzó a trabajar. Llamadas fueron hechas, documentos redactados, estrategias trazadas. Alrededor del mediodía recibió una llamada que atendió con una expresión seria. «Son tus hijos», dijo, cubriendo el teléfono. «Quieren hablar contigo. Están en el despacho con mi socio intentando aclarar la situación».
Respiré hondo. Ponlo en altavoz. La voz de Ricardo es ansiosa, tensa. Madre, estamos aquí con el doctor Guillermo. Necesitamos conversar. Todo esto es un gran malentendido. Malentendido, repetí. ¿Así llamas a engañar a tu madre para robar su casa y abandonarla en un asilo en Nochebuena? No queríamos lastimarte, intervino Carmen, su voz embargada. Estábamos preocupados. Estabas sola en esa casa grande. ¿Y si te caías? ¿Y si necesitabas ayuda en medio de la noche? Mentira, respondí, manteniendo la voz firme a pesar del dolor. Si estuvieran preocupados, habrían hablado conmigo honestamente. Me habrían ofrecido opciones. Pero ustedes me engañaron, me forzaron a firmar papeles sin saber lo que eran y me abandonaron sin aviso. Mamá, por favor. La voz de Carmen estaba llorosa ahora. Vamos a conversar personalmente. Podemos resolver esto como familia. Como familia, repetí. La familia no hace lo que ustedes hicieron. Ahora, si quieren conversar, será a través de los abogados. ¿Es por el dinero?, Ricardo preguntó, su voz traicionando irritación. ¿Ganaste la lotería y ahora crees que ya no nos necesitas? La pregunta me choqueó con su hipocresía. No, Ricardo, es por la traición. El dinero solo me dio los medios para luchar contra la injusticia que ustedes cometieron. Ernesto intervino. Señores, sugiero que contraten un abogado. Vamos a interponer una acción para anular la transferencia de la propiedad por fraude, además de pedir indemnización por daños morales. Si quieren evitar un proceso largo y potencialmente vergonzoso, estamos abiertos a un acuerdo. ¿Acuerdo? Ricardo sonó indignado. Es nuestra madre. No estamos negociando con extraños. Ustedes me trataron como extraña cuando me abandonaron, respondí. Ahora me van a tratar como adversaria legal. Ernesto concluyó la llamada después de informar que todos los contactos futuros deberían hacerse a través de él. Cuando colgué, me di cuenta que estaba temblando. ¿Estás bien?, preguntó gentilmente. Asentí. Estoy solo cansada de ser tratada como si fuera incapaz de tomar mis propias decisiones, como si envejecer significara perder el derecho a la propia vida. En las horas siguientes, Ernesto continuó trabajando mientras yo descansaba. El hotel era cómodo, mucho más que el asilo, pero no era mi casa. Pensaba constantemente en mi jardín, en mis cosas, en el espacio que Arturo y yo habíamos construido con tanto amor. Al final de la tarde, recibí una visita inesperada. Antonio, mi nuevo amigo del asilo, vino a verme, trayendo mi pequeña maleta que yo había dejado atrás. ¿Cómo me encontraste?, pregunté, sorprendida y conmovida por el gesto. Tengo mis recursos, respondió con una sonrisa enigmática. Y cuando uno vive tanto tiempo como yo, aprende a reconocer a las buenas personas. Quería asegurarme de que estuvieras bien. Lo invité a sentarse y le ofrecí té, que pedí al servicio a la habitación. Conversamos sobre nuestras vidas y nuestras familias. Descubrí que Antonio había sido profesor universitario de historia y que estaba en el asilo por elección propia, después de perder a su esposa por cáncer. No quería dar trabajo a mis hijas, explicó. Ellas viven lejos, tienen sus vidas, pero me visitan regularmente, me llaman todos los días. La diferencia es que fue mi elección. Asentí, entendiendo perfectamente. La elección hace toda la diferencia. Cuando Antonio se despidió, prometí visitarlo en el asilo tan pronto como pudiera. Él era un recordatorio de que había bondad en el mundo, incluso en los lugares más improbables. A la mañana siguiente, Ernesto llegó con novedades. Conseguimos una medida cautelar impidiendo la venta de la casa hasta que el caso sea juzgado. También solicitamos un peritaje en los documentos que firmaste para comprobar el fraude. ¿Y cuánto tiempo va a llevar eso?, pregunté, ansiosa por volver a casa. Normalmente meses, pero con la repercusión del caso y las evidencias claras, lograremos acelerar el proceso. Mientras tanto, él dudó brevemente. Recibí una propuesta de tus hijos. Quieren hacer un acuerdo. Levanté las cejas. ¿Qué tipo de acuerdo? Devolverán la casa voluntariamente,
con una solicitud formal de disculpas, si retiras las acusaciones y mantienes el asunto lejos de los medios. Aparentemente, Ricardo fue apartado del trabajo y Carmen está sufriendo con la presión social. Una parte de mí sintió satisfacción al escuchar que ellos estaban enfrentando consecuencias, pero otra parte, la madre que aún existía en mí, sintió una punzada de tristeza. ¿Y tú qué opinas?, pregunté. Ernesto consideró cuidadosamente. Legalmente es una buena oferta. Recuperas tu casa rápidamente, sin un proceso desgastante, pero la decisión es tuya. Fuiste profundamente herida. Reflexioné por un momento. Voy a aceptar el acuerdo, pero con una condición adicional. Quiero que hagan trabajo voluntario en un asilo de adultos mayores por un año entero. Quiero que vean cómo es el abandono, cómo es ser tratado como desechable cuando uno envejece. Ernesto sonrió. Voy a incluir eso en los términos. Es justo. 3 días después, firmamos el acuerdo. Ricardo y Carmen no estuvieron presentes, solo sus abogados. La casa volvió oficialmente a mi nombre, y ellos se comprometieron con el trabajo voluntario. El premio de la lotería había sido depositado en mi cuenta, y yo estaba lista para empezar de nuevo. Cuando finalmente volví a casa, una semana después de haber sido llevada, todo parecía diferente. Las mismas paredes, los mismos muebles, pero algo había cambiado. Quizá era yo. Ya no era solo la viuda de Arturo, la madre de Ricardo y Carmen. Era Sofía, una mujer que había enfrentado la traición y salido más fuerte. En la primera noche en casa, me senté en la terraza con una taza de té, mirando mi jardín que comenzaba a mostrar señales de negligencia. Mañana me ocuparía de él, pensé. Mañana comenzaría a reconstruir, no solo el jardín, sino mi vida. El teléfono sonó. Era Carmen. Dudé, pero contesté. ¿Madre? Su voz sonaba pequeña, casi infantil. Solo quería saber si estás bien. Estoy bien, Carmen, respondí, sin hostilidad, pero sin calidez. Mejor ahora que estoy en casa. ¿Podemos visitarte algún día?, preguntó vacilante. Respiré hondo. Tal vez. Un día. Pero no ahora. Necesito tiempo. Entiendo, dijo, y por primera vez parecía sincera. Lo siento mucho, madre. De verdad lo siento. Lo sé, respondí, y era verdad. Yo sabía que lo sentían mucho. Ahora. Hagan su trabajo voluntario, aprendan, después conversamos. Cuando colgué, me di cuenta que ya no sentía rabia, solo una profunda determinación de vivir mis días restantes en mis propios términos. ¿Y aquellos 5 millones? Bueno, ya tenía planes para ellos, planes que harían a Arturo orgulloso, planes que garantizarían que otras personas mayores nunca pasaran por lo que yo pasé. El destino me había dado una segunda oportunidad, y no pretendía desperdiciarla. Un mes pasó desde que volví a casa. Un mes de reorganización, de sanación, de planeación. El dinero de la lotería estaba seguro en el banco, creciendo con intereses mientras yo decidía exactamente cómo usarlo. Retomé mi rutina con placer renovado. Jardinería por la mañana, lectura por la tarde, pequeñas caminatas por el barrio al atardecer. Mis vecinos, que habían visto toda la historia por la televisión, ahora me saludaban con un respeto casi reverencial. La anciana abandonada que dio la vuelta había convertido en una especie de celebridad local. Ernesto venía a visitarme regularmente, no solo como abogado, sino como amigo. Fue durante una de esas visitas que finalmente compartí mi plan con él. Quiero crear una fundación, anuncié mientras servíamos té en la terraza. Una fundación para ayudar a adultos mayores vulnerables, especialmente aquellos en riesgo de abandono o abuso. Ernesto asintió, aprobando la idea. Es un proyecto noble, Sofía. Es bastante ambicioso. Tengo dinero y tiempo, respondí con una sonrisa. Y, más importante, tengo motivación. Nadie debería pasar por lo que yo pasé. En los días siguientes trabajamos en los detalles. La Fundación Nuevo Amanecer,
nombre elegido por simbolizar el renacimiento que yo misma estaba viviendo, se dedicaría a proporcionar asistencia legal gratuita a adultos mayores, crear programas de vivienda asistida con dignidad y promover concienciación sobre los derechos de la tercera edad. Quiero que sea un legado, expliqué a Ernesto, algo que continúe mucho después de que yo me haya ido. Lo será, garantizó. Y puedo ayudar con toda la parte legal y estructural. Una semana después, recibí una llamada inesperada. Era Antonio, mi amigo del asilo. Sofía, su voz sonaba urgente. Necesitas venir a Serena Estancia. Están cerrando el lugar. Todos los residentes están siendo transferidos a instituciones públicas, muchas de calidad cuestionable. Mi corazón se apretó. ¿Qué pasó? El propietario está en bancarrota. Después del escándalo con tu caso, muchas familias retiraron a sus parientes de aquí. La imagen del lugar se manchó. Sentí una punzada de culpa, a pesar de saber que no había hecho nada malo. Voy para allá ahora. Pedí un taxi y en menos de una hora estaba de vuelta en el asilo. El lugar parecía diferente ahora, más vacío, más sombrío. Empleados empacaban cosas, los residentes parecían confusos y asustados. Encontré a Antonio en la sala de convivencia, conversando con otros ancianos, intentando calmarlos. «¡Sofía!», exclamó al verme. «¡Qué bueno que viniste!». Pasé la tarde entera allí, escuchando historias, confortando a personas, tomando notas. Muchos, al igual que yo, habían sido dejados allí por familias que ya no querían cuidarlos. Otros habían elegido el lugar por la calidad del servicio, que a pesar de todo, era mejor que muchas alternativas. Al final de la tarde, pedí hablar con el director. Él me recibió en su oficina, visiblemente abatido. «Señora Sofía», comenzó, incómodo. «Espero que entienda que lo que pasó con la señora fue lamentable, pero no representativo de nuestros servicios». Lo interrumpí con un gesto. «No vine a hablar sobre el pasado, vine a hablar sobre el futuro. Escuché que el asilo va a cerrar». Él asintió, desanimado. «Desafortunadamente, los costos son altos, el número de residentes disminuyó drásticamente después del incidente con la señora. No tenemos cómo continuar». «¿Y si tuviera un inversor?», pregunté directamente. «¿Alguien interesado en comprar el lugar y transformarlo en algo mejor?». Sus ojos se abrieron en comprensión. «La señora está sugiriendo...». «Estoy sugiriendo que podríamos conversar sobre negocios», confirmé. «Tengo planes para una fundación enfocada en adultos mayores. Este lugar podría ser el primer proyecto». Después de una larga conversación sobre números, condiciones y visiones para el futuro, salí de la oficina con un acuerdo preliminar. Yo compraría Residencial Serena Estancia, lo renovaría completamente y lo transformaría en la sede de la Fundación Nuevo Amanecer. Cuando compartí la noticia con Antonio y los otros residentes, la reacción fue de alivio y esperanza. Prometí que nadie sería removido, que la calidad del servicio solo mejoraría y que juntos crearíamos un modelo de cómo los adultos mayores deberían ser tratados, con respeto, dignidad y autonomía. A la salida encontré a Carla, la cuidadora que había sido amable conmigo en mis días en el asilo. «Lo que la señora está planeando es maravilloso», dijo con sinceridad. «Muchos de estos ancianos no tienen a dónde ir. La señora está salvando vidas». «Solo estoy haciendo lo que se debería hacer», respondí, «y voy a necesitar personas buenas como tú para realizar este sueño». De vuelta en casa, llamé a Ernesto y compartí las novedades. Él estaba entusiasmado, pero cauteloso. «Es un gran paso, Sofía. ¿Estás segura de que quieres asumir esa responsabilidad?» «Nunca estuve tan segura en la vida», respondí. «Es como si todo, la traición de mis hijos, ganar la lotería, conocer a esas personas, todo me llevó a este momento, a este propósito». En los meses siguientes me sumergí de lleno en el proyecto. Residencial Serena Estancia fue comprado, reformado y reinaugurado como centro de convivencia Nuevo Amanecer.
Las instalaciones fueron modernizadas, el equipo fue ampliado y capacitado y nuevos programas fueron implementados. Creé diferentes modalidades de atención: residencia permanente para adultos mayores que necesitaban cuidados constantes, residencia temporal para aquellos en recuperación médica, y un centro de día para adultos mayores que aún vivían con sus familias pero necesitaban compañía y actividades durante el día. Antonio se convirtió en mi mano derecha, usando su experiencia académica para crear programas educativos y culturales para los residentes. Carla fue promovida a coordinadora de cuidados, capacitando al equipo con los valores de respeto y empatía que tanto admiré en ella. En 6 meses, el centro ya era reconocido como referencia en cuidados para la tercera edad. Periódicos y revistas querían hacer reportajes sobre la transformación, sobre la anciana abandonada que usó su fortuna para ayudar a otros en la misma situación. Fue durante una de esas entrevistas que recibí una visita inesperada. Estaba en el jardín del centro, recién inaugurado e inspirado en mi propio jardín en casa, cuando vi a Ricardo y Carmen acercándose, vacilantes. Estaban diferentes. Ricardo parecía haber envejecido años en pocos meses, y Carmen estaba más delgada, con ojeras visibles. Ambos parecían nerviosos, fuera de lugar. «Madre», Ricardo habló primero, su voz baja. «El lugar está increíble. Lo que hiciste aquí es extraordinario». «Gracias», respondí, manteniendo mi compostura. Era la primera vez que los veía desde el día en que me abandonaron. «¿Están cumpliendo el acuerdo? ¿Haciendo el trabajo voluntario?» Ellos asintieron. Carmen explicó: «Estamos trabajando en un asilo público en la zona este, 2 veces por semana, como acordamos». «¿Y cómo está siendo la experiencia?», pregunté, genuinamente curiosa. Ricardo miró hacia abajo. «Difícil, reveladora. Nunca entendí cómo los adultos mayores son tratados, cómo son invisibles para muchos. Cómo nosotros casi te volvimos invisible», completó Carmen, su voz embargada. «Madre, no hay excusas suficientes en el mundo para lo que hicimos. Pero queremos que sepas que estamos realmente arrepentidos y que el trabajo en el asilo nos está transformando». Miré a mis hijos, los mismos que había criado con tanto amor, que había enseñado valores, que había apoyado en cada paso de sus vidas. Vi el arrepentimiento en sus ojos, la vergüenza, pero también algo nuevo: comprensión. «El arrepentimiento es el primer paso», respondí finalmente. «El verdadero cambio viene con acciones, no palabras». «Lo sabemos», dijo Ricardo. Y es por eso que, además del trabajo voluntario obligatorio, comenzamos un grupo de apoyo para familias de adultos mayores, para ayudarlas a entender los desafíos, a encontrar soluciones que no involucren lo que nosotros hicimos. Me sorprendió la iniciativa. «Eso es admirable». «Fue idea de Carmen», Ricardo admitió. «Ella se dio cuenta que muchas familias están sobrecargadas, sin saber cómo cuidar a parientes mayores, y terminan tomando decisiones desesperadas». «No es una excusa», Carmen se apresuró a añadir. «Nada justifica lo que hicimos, pero queremos transformar nuestro error en algo positivo». Nos quedamos en silencio por un momento. Solo el sonido del viento en las hojas y de las voces distantes de los residentes llenando el aire. Entonces tomé una decisión. «¿Les gustaría conocer el centro? ¿Ver lo que estamos haciendo aquí?». Sus rostros se iluminaron con esperanza. Asintiendo, me siguieron mientras yo mostraba las instalaciones, explicando cada programa, cada innovación pensada para preservar la dignidad de los adultos mayores. Al final de la visita, me detuve en el salón principal, donde varios residentes participaban en una clase de pintura. Entre ellos estaba Antonio, que nos observaba discretamente. «Esta es mi nueva familia», expliqué a Ricardo y Carmen. «Personas que me aceptan como soy, que valoran mi experiencia, que respetan mis elecciones. Aquí encontré un propósito que va más allá de ser solo madre o viuda». «Entendemos», dijo Carmen, con lágrimas en los ojos.
Y nos alegramos que lo hayas encontrado, aun cuando hayamos sido los peores hijos del mundo. Suspiré. No fueron los peores. Fueron humanos que cometieron un error terrible. La cuestión es, ¿qué van a hacer a partir de ahora? Cuando se fueron, me quedé observándolos por la ventana. No sabía si algún día lograría perdonarlos completamente, si algún día nuestra relación volvería a ser lo que era. Pero había un inicio de sanación allí, una posibilidad de redención. Antonio se acercó, poniendo gentilmente la mano en mi hombro. ¿Tus hijos? Asentí. Vinieron a ver lo que estamos haciendo aquí. ¿Y qué te pareció el encuentro? Pensé por un momento. ¿Sabes, Antonio, cuando gané la lotería, pensé que el universo me estaba compensando por la traición? Ahora veo que era algo más. Era una oportunidad de transformar dolor en propósito. Él sonrió, y aprovechaste esa oportunidad magníficamente. Aquella noche, sentada en la terraza de mi casa, me di cuenta que la soledad que tanto temí después de la muerte de Arturo ya no existía. Tenía una nueva familia ahora, no de sangre, sino de elección, y tenía un propósito mayor que me llenaba de energía todas las mañanas. El dinero de la lotería no solo me había dado independencia financiera, me había dado la oportunidad de redefinir quién era yo y qué quería dejar para el mundo. Sofía, la mujer que transformó abandono en fuerza, traición en propósito, dolor en sanación. Y eso valía mucho más que 5 millones. Un año después de la inauguración del Centro Nuevo Amanecer, la fundación ya se había expandido más allá de mis sueños más ambiciosos. Lo que comenzó como un único asilo renovado, ahora incluía 3 unidades en diferentes áreas de la ciudad, atendiendo a más de 200 adultos mayores. El modelo que creamos, basado en respeto, autonomía y calidad de vida, comenzó a atraer la atención no solo de los medios, sino de políticos y especialistas en políticas públicas para la tercera edad. Estábamos cambiando la percepción sobre el envejecimiento, una persona a la vez. En una tarde de primavera, mientras trabajaba en la oficina que monté en la sede de la fundación, recibí una visita que cambiaría nuevamente el rumbo de las cosas. Antonio entró, acompañado de una mujer elegante que reconocí inmediatamente, la secretaria municipal de Bienestar Social. «Sofía», Antonio comenzó, visiblemente animado. «La doctora Lucía vino a conocer personalmente nuestro trabajo y tiene una propuesta interesante». La doctora Lucía extendió la mano con una sonrisa cálida. «Señora Sofía, es un placer finalmente conocerla. He seguido el trabajo extraordinario de la Fundación Nuevo Amanecer». Conversamos por más de 1 hora. La secretaria explicó que el ayuntamiento estaba revisando sus políticas para la tercera edad y quería incorporar algunas de las innovaciones que habíamos implementado en nuestras unidades. «Lo que ustedes lograron aquí es revolucionario», comentó, mirando alrededor del espacio acogedor y digno que habíamos creado. «Los asilos públicos están sobrepoblados, con infraestructura precaria y enfoque anticuado. Nos gustaría establecer una asociación». La propuesta era audaz. El ayuntamiento ofrecería terrenos y parte del financiamiento para que la Fundación Nuevo Amanecer expandiera sus operaciones, implementando su modelo en instituciones públicas. A cambio, compartiríamos nuestra metodología, capacitaciones y estándares de calidad. Es una oportunidad de impactar la vida de miles de adultos mayores, no solo aquellos que pueden pagar por atención privada. La doctora Lucía explicó. Miré a Antonio, que asintió entusiastamente. «Piénsalo bien, Sofía. Es la oportunidad de sistematizar lo que aprendimos, de crear cambios estructurales». Acepté la propuesta en el mismo instante. En los meses siguientes, nos sumergimos en un trabajo intenso. Creamos manuales, programas de capacitación y sistemas de evaluación. Visitamos asilos públicos, identificamos problemas y propusimos soluciones. El trabajo era exhaustivo, pero profundamente gratificante. Cada institución transformada significaba decenas de adultos mayores recuperando su dignidad y calidad de vida.
En una de esas visitas a un asilo público particularmente problemático, tuve una sorpresa. Entre los voluntarios que ayudaron en la transición al nuevo modelo, reconocí un rostro familiar: Carmen. Ella no me vio inmediatamente, ocupada en ayudar a una señora anciana a moverse con un andador. Observé de lejos la gentileza con que sostenía el brazo de la mujer, la paciencia con que ajustaba el ritmo a los pequeños pasos inseguros. Cuando finalmente nuestras miradas se cruzaron, vi el momento de reconocimiento en sus ojos, seguido de nerviosismo. Me acerqué despacio. «No sabía que trabajabas aquí», comenté. «Comencé como voluntaria, cumpliendo el acuerdo», ella explicó, sin lograr mirarme directamente a los ojos. «Pero después, seguí viniendo. Terminé siendo contratada medio tiempo como asistente de terapia ocupacional». «¿Y tu trabajo anterior?», pregunté sorprendida. Carmen era contadora en una empresa multinacional, con un salario considerable. «Renuncié», admitió. «Después de todo lo que pasó, después de lo que hicimos, me di cuenta que vivía una vida vacía. Trabajando solo por dinero, por estatus, aquí siento que estoy haciendo algo que importa». Observé a mi hija con nuevos ojos. La mujer bien vestida y siempre impecable que había ayudado a abandonarme estaba ahora usando un uniforme simple, el cabello recogido en una cola de caballo práctica, las uñas cortas y sin esmalte. Pero sus ojos tenían un brillo que no veía hacía años. «Estoy orgullosa de ti», dije finalmente, sorprendiéndonos a ambas con mis palabras. Carmen parpadeó rápidamente, conteniendo lágrimas. «Gracias, madre. Eso significa mucho». Aquella misma semana, durante una reunión con el equipo de la Fundación, sugerí la creación de un nuevo programa. Un curso de formación para cuidadores de adultos mayores, ofrecido gratuitamente para personas de bajos recursos. «Muchas familias abandonan a sus ancianos porque no saben cómo cuidarlos», expliqué. «No tienen conocimiento, recursos o estructura emocional. Si podemos equiparlas con herramientas prácticas, estaríamos previniendo el problema en lugar de solo tratarlo», completó Antonio. «Brillante, Sofía». El programa comenzó modestamente, con 20 alumnos en una sala improvisada en el centro. Invité a profesionales de salud, trabajadores sociales y psicólogos para impartir clases sobre temas diversos, desde técnicas básicas de primeros auxilios hasta gestión del estrés para cuidadores. Para mi sorpresa, una de las primeras personas en ofrecerse para dar clases fue Ricardo. Apareció en mi oficina en una tarde lluviosa, pareciendo nervioso pero determinado. «Escuché sobre el programa de formación», dijo después de las formalidades iniciales. «Me gustaría contribuir. Soy fisioterapeuta, puedo enseñar técnicas de movilización, prevención de caídas, ejercicios adaptados». Dudé. Nuestra relación todavía era tensa, marcada por encuentros esporádicos y conversaciones superficiales. «¿Por qué, Ricardo? ¿Por qué quieres involucrarte en esto?». Él suspiró profundamente. «Porque durante todo el tiempo en que trabajé con rehabilitación, nunca realmente me importaron mis pacientes ancianos. Eran solo casos, números. Después de lo que hicimos contigo, después del trabajo voluntario, comencé a ver a las personas detrás de la edad. Y quiero hacerlo mejor». Estudié el rostro de mi hijo, el primogénito que un día fue el orgullo de la familia. Vi sinceridad, vi arrepentimiento, pero sobre todo, vi la misma determinación que yo misma sentía. «Está bien», acepté finalmente. «Puedes dar clases en el programa, pero voy a acompañar de cerca». En las semanas siguientes, observé a Ricardo trabajando con los alumnos del curso. Vi cómo explicaba pacientemente cada técnica, cómo demostraba con respeto y cuidado los ejercicios, cómo respondía a las dudas con atención genuina. En una de esas clases, me sentí especialmente conmovida al verlo enseñando a un grupo de mujeres a transferir a un anciano de la cama a la silla de ruedas. «Lo más importante», él explicaba, «es recordar que no estamos moviendo un objeto, sino una persona, alguien con historia, con sentimientos, con dignidad.
Diga lo que está haciendo, pida permiso, respete el ritmo. Después de la clase, me acerqué a él. Eres un buen profesor. Él sonrió, sorprendido con el elogio. Aprendí con la mejor. Siempre nos enseñaste a respetar a los demás. Aparentemente, la lección no se captó la primera vez, comenté, sin lograr contener una punzada de amargura. Ricardo miró hacia abajo, aceptando la crítica. Merecemos eso y mucho más. Pero estamos intentando, madre. Estamos realmente intentando hacerlo mejor. Aquella noche, reflexioné sobre la jornada increíble que mi vida había tomado. Del dolor profundo del abandono a la alegría de crear algo significativo. Del aislamiento a la construcción de una nueva comunidad. De la traición de mis hijos a la posibilidad de redención que ahora se dibujaba. Me di cuenta que el dinero de la lotería había sido solo un catalizador. El verdadero cambio venía de las elecciones que hacíamos todos los días. Yo, Antonio, Ricardo, Carmen y todas las personas tocadas por el trabajo de la fundación. Al día siguiente, organicé una cena en mi casa. Por primera vez en casi 2 años, invité a mis hijos a venir juntos. Preparé la comida yo misma, la lasaña que era tradición familiar, la ensalada que a Arturo tanto le gustaba, el flan que hacía en los cumpleaños de los niños. Cuando llegaron, separadamente pero casi al mismo tiempo, sentí una extraña mezcla de emociones. Resentimiento aún presente, pero también una nueva esperanza. No por lo que habíamos sido, sino por lo que podríamos llegar a ser. La cena comenzó tensa, con conversaciones superficiales sobre el clima y noticias generales. Poco a poco, sin embargo, la conversación se profundizó. Hablamos sobre la fundación, sobre los proyectos en curso, sobre los planes para el futuro. He pensado mucho, dije finalmente, mirando a mis 2 hijos, sobre el perdón. Ellos se pusieron inmediatamente atentos, casi sin respirar. Lo que hicieron fue imperdonable, continué, sintiendo el peso de cada palabra. Traicionaron mi confianza de la peor manera posible. Intentaron borrarme de su existencia. Ricardo bajó la cabeza. Carmen se mordió el labio, conteniendo lágrimas. Pero veo el trabajo que están haciendo. Veo un cambio genuino. Y me di cuenta de algo importante. Guardar rencor no me sirve. No sirve al propósito mayor que encontré. Respiré hondo antes de continuar. No puedo prometer que nuestra relación volverá a ser lo que era. Algunas rupturas no pueden ser completamente reparadas, pero estoy dispuesta a construir algo nuevo, algo diferente, basado en quienes somos ahora, no en quienes éramos antes. El silencio que siguió fue profundo, cargado de emoción. Fue Carmen quien lo rompió, su voz embargada. Gracias, madre. No merecemos esta oportunidad, pero prometo que no vamos a desperdiciarla. Ricardo asintió, incapaz de hablar, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Aquella cena marcó un nuevo capítulo en nuestra historia familiar. No era un perdón completo, ni olvido del pasado, pero era un comienzo. Una semilla de reconciliación plantada en suelo aún difícil, pero con potencial para crecer. En las semanas siguientes, la Fundación Nuevo Amanecer continuó expandiéndose. El programa de formación para cuidadores se convirtió en un enorme éxito, con listas de espera para nuevas clases. Comenzamos a documentar nuestra metodología en un manual que sería publicado y distribuido gratuitamente para instituciones de todo el país. En una mañana soleada, recibí una llamada que jamás esperaba. Era de una productora de televisión nacional. «Señora Sofía», comenzó la voz animada del otro lado de la línea. «Estamos preparando un especial sobre iniciativas que están transformando la realidad de los adultos mayores en México, y la Fundación Nuevo Amanecer es el destaque principal. Nos gustaría hacer una serie de entrevistas con usted y su equipo». Dudé. Nunca busqué fama o reconocimiento. La fundación era sobre el trabajo, no sobre mí. «Entiendo su vacilación», continuó la productora, percibiendo mi silencio. «Pero piense en el impacto positivo. Su historia puede inspirar a otras personas, otras ciudades,
a implementar cambios similares. Consulté a Antonio y Ernesto antes de tomar una decisión. Ambos fueron unánimes. La visibilidad nacional sería benéfica no solo para la fundación, sino para la causa de los adultos mayores como un todo. Además, agregó Antonio con una sonrisa, ¿quién mejor que tú para hablar sobre renacimiento en la tercera edad? El equipo de filmación llegó 2 semanas después. Pasaron días documentando el funcionamiento del centro, entrevistando a residentes, empleados y familiares. El enfoque principal, sin embargo, era mi historia personal, la traición, la lotería, la transformación del dolor en propósito. ¿Nunca pensó en simplemente disfrutar el dinero?, preguntó el reportero durante mi entrevista principal. ¿Viajar, comprar una casa de playa, vivir lujosamente después de todo lo que pasó? Sonreí. Sabe, hasta lo pensé. Por un breve momento, consideré comprar una casa bien grande, con piscina, y enviar fotos a mis hijos mostrando lo feliz que estaba sin ellos. Me reí de mi propia confesión. Pero me di cuenta que eso sería solo una forma elaborada de venganza. Y la venganza te mantiene atrapada en el pasado, en el dolor. Yo quería libertad, quería un futuro. ¿Y ese futuro incluía a sus hijos?, el reportero preguntó cuidadosamente. Miré a un lado, donde Ricardo y Carmen observaban la entrevista, habiendo accedido a participar también. Ese futuro incluía perdón, no necesariamente olvido, sino la capacidad de seguir adelante. Mis hijos están haciendo su parte para reparar lo que hicieron, no solo conmigo, sino con la comunidad. La entrevista continuó, tocando en todos los aspectos de nuestra jornada. Hablamos sobre los desafíos de cuidar a adultos mayores, sobre la transformación de los asilos públicos, sobre el programa de formación. Al final del día, cuando el equipo estaba guardando los equipos, el reportero se acercó nuevamente. Señora Sofía, en toda mi carrera entrevistando a personas, raramente vi a alguien con tanta luz. Usted transformó una tragedia personal en un movimiento que está cambiando vidas. ¿Cómo lo logró?, reflexioné por un momento antes de responder. Creo que fue porque entendí que tenía 2 opciones, languidecer en la amargura o florecer a través del dolor. Y me di cuenta que, a mis 73 años, todavía tenía mucho para dar, mucho para vivir. Hice una pausa. ¿Sabe lo que es más irónico? Si mis hijos no me hubieran abandonado, si yo no hubiera ganado la lotería, probablemente estaría en casa ahora, cuidando mi jardín, viviendo una vida pequeña, cómoda, pero pequeña. ¿Entonces la señora no se arrepiente de lo que pasó? No me arrepiento de cómo respondí a lo que pasó, corregí. La traición dolió. Todavía duele cuando pienso en aquella noche fría, en esa sensación de ser descartada. Pero estoy agradecida por lo que construí a partir de allí. El documental fue al aire 2 meses después, en horario estelar. Lo vi con un pequeño grupo de personas que se convirtieron en mi nueva familia. Antonio, Ernesto, Carla, algunos residentes del centro, y sí, Ricardo y Carmen. Ver mi historia en la pantalla grande, narrada con sensibilidad y respeto, fue una experiencia surrealista. El documental no me retrataba como víctima, sino como una mujer resiliente que transformó adversidad en oportunidad. Tampoco pintaba a mis hijos como villanos completos, sino como personas que cometieron un error terrible y estaban trabajando arduamente para redimirse. El impacto del programa fue inmediato y abrumador. A la mañana siguiente, nuestro teléfono no paraba de sonar. Personas de todo el país querían saber más sobre la fundación, querían contribuir, querían implementar programas similares en sus ciudades. Autoridades de otros municipios y estados entraron en contacto, interesadas en asociaciones. Empresas ofrecieron donaciones. Universidades propusieron investigaciones colaborativas. Una semana después de la transmisión, realizamos una reunión de emergencia con todo el equipo de la fundación. El potencial de expansión era enorme, pero necesitábamos estructura, organización y planeación cuidadosa. Podemos crear núcleos regionales, sugirió Ernesto.
adaptar el modelo para diferentes realidades, capacitar a equipos locales. Y necesitamos garantizar que la calidad no sea comprometida, agregó Antonio. Crecer es bueno, pero no a cualquier costo. En medio de la reunión, recibí una noticia inesperada. El Ministerio de Bienestar había entrado en contacto, proponiendo una asociación para implementar el modelo de la Fundación Nuevo Amanecer como política pública nacional para la tercera edad. Cuando compartí la noticia, la sala explotó en aplausos y lágrimas de alegría. Nuestro trabajo local podría, potencialmente, impactar la vida de millones de adultos mayores en todo el país. Aquella noche, sola en casa, me senté en la terraza con una taza de té, como solía hacer en los tiempos más simples. Miré el cielo estrellado y pensé en Arturo. Él siempre decía que todo en la vida sucede por una razón, incluso las cosas más dolorosas. Tenías razón, mi amor, susurré a las estrellas. ¿Quién diría que a mis 73 años yo comenzaría la mayor aventura de mi vida? Pensé en cómo todo había comenzado, con un acto de traición tan doloroso que pensé que no sobreviviría, con un billete de lotería olvidado que cambió todo, con una decisión de transformar dolor en propósito, y ahora, menos de 2 años después, estaba al frente de un movimiento nacional. Tenía una nueva familia, no solo mis hijos en proceso de redención, sino una comunidad entera de personas comprometidas con la misma visión. Tenía un propósito que me llenaba de energía todas las mañanas. La vida me había dado no solo una segunda oportunidad, sino un nuevo comienzo, un renacimiento que probaba que nunca es tarde para empezar de nuevo, para definir quiénes somos, para dejar un legado que trasciende nuestra propia existencia. 3 años pasaron desde aquella noche fría en que fui abandonada en el asilo. 3 años de trabajo intenso, de crecimiento personal, de construcción de un legado que jamás imaginé posible. La Fundación Nuevo Amanecer ahora tiene presencia en 15 estados mexicanos, con más de 50 centros siguiendo nuestra metodología. Nuestro programa de formación para cuidadores había diplomado a más de 3,000 personas, muchas de ellas ahora empleadas en nuestras propias unidades o llevando sus conocimientos a hogares e instituciones por el país. Yo continuaba como presidenta del consejo, participando en las decisiones estratégicas y sirviendo como embajadora de la causa. Pero mi día a día era mucho más tranquilo, dividido entre mi jardín, que se había convertido en un pequeño oasis de paz, mis libros, que finalmente tenía tiempo para leer, y las visitas regulares al centro original, donde había hecho amigos queridos entre los residentes. En una tarde de otoño, mientras trabajaba en mi oficina, en la sede de la Fundación, Antonio entró con una expresión preocupada. «Sofía, ¿viste la hora? Tenemos una reunión con el equipo del ministerio en 20 minutos». Miré el reloj y suspiré. «Disculpa, Antonio, perdí la noción del tiempo revisando estos informes». Él se acercó, observando las pilas de documentos sobre mi mesa. «Estás trabajando demasiado. Necesitamos distribuir mejor estas responsabilidades». «Estoy bien», insistí, aunque sentía el cansancio en mis huesos. «Hay tanto que hacer aún». Antonio me miró con aquella mezcla de cariño y preocupación que se había vuelto característica en nuestra amistad. «Sofía, construiste algo extraordinario. Es hora de confiar que otros pueden cargar parte de esa carga». Pensé en sus palabras durante la reunión con los representantes del ministerio. Discutimos la expansión del programa a regiones más remotas del país, los desafíos de adaptación a diferentes realidades culturales, los recursos necesarios. De repente, sentí una punzada aguda en el pecho. Intenté ignorarla, pero el dolor se intensificó, irradiando al brazo izquierdo. Mi visión comenzó a volverse borrosa. «¿Sofía?» La voz de Antonio sonó distante. «¿Estás bien?» Intenté responder, pero las palabras no salían. La última cosa que vi antes de la oscuridad fue el rostro preocupado de mi amigo, pidiendo ayuda. Desperté en un cuarto de hospital, el bip constante de monitores cardíacos al fondo.
Ricardo estaba a mi lado, sosteniendo mi mano. Cuando se dio cuenta que yo había despertado, su rostro se iluminó con alivio. «Madre, gracias a Dios». «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera atropellado un autobús», respondí, la voz débil. «¿Qué pasó?» «Tuviste un infarto», él explicó, el tono profesional del fisioterapeuta mezclándose con la preocupación del hijo. «No fue grave, gracias a la atención rápida. Pero el médico dice que es una advertencia. Necesitas desacelerar». Cerré los ojos, absorbiendo la información. Un infarto. A mis 76 años, después de todo lo que había superado, sería irónico sucumbir al exceso de trabajo. En los días siguientes, recibí un desfile de visitantes en el hospital. Carmen, que prácticamente se mudó al cuarto, durmiendo en la silla incómoda al lado de mi cama. Antonio, que traía actualizaciones diarias sobre la fundación, garantizando que todo estaba bajo control. Ernesto, que ajustó su horario para pasar al menos 1 hora por día conmigo. Y una procesión de empleados, residentes y colaboradores de la fundación. El médico, un cardiólogo de mediana edad con ojos gentiles, fue directo cuando discutimos mi alta. «Señora Sofía, el corazón está bien, considerando el episodio, pero necesito ser franco. Si continúa en el mismo ritmo, no puedo garantizar que tendrá la misma suerte la próxima vez». Asentí, reconociendo la verdad en sus palabras. «¿Qué recomienda, doctor?» «Reducir drásticamente la carga de trabajo, delegar responsabilidades, cuidar la alimentación, hacer ejercicios moderados y, principalmente, reducir el estrés». Cuando volví a casa, una semana después, encontré a Ricardo, Carmen, Antonio y Ernesto esperándome. En la mesa de la sala, una pila de carpetas, documentos y un laptop. «¿Qué es todo esto?», pregunté, sentándome en el sofá con cuidado. «Un plan de sucesión», respondió Ernesto. «Estuvimos trabajando en él durante tu internación». «¿Sucesión?», repetí confusa. «No me estoy muriendo». «No, gracias a Dios», dijo Carmen. «Y queremos mantenerlo así. Construiste algo increíble, madre, pero es hora de compartir la carga». Ellos me explicaron el plan detalladamente. La fundación sería reorganizada en departamentos, cada uno con un director responsable. Antonio asumiría la dirección general, con Ricardo coordinando el área de salud y bienestar, y Carmen el área administrativa. «Tú continúas como presidenta del consejo», explicó Ernesto. «La visión y los valores continúan siendo tuyos, pero el día a día operacional pasa al equipo». Miré a aquellas personas, mis hijos que habían recorrido un largo camino de redención, mi amigo que se había convertido en un pilar de apoyo, mi abogado que se había convertido en un socio de sueños. Sentí una ola de gratitud y sí, orgullo. «Parece que ya decidieron todo», comenté, intentando sonar indignada, pero fallando miserablemente. «Solo porque te conocemos demasiado bien», respondió Antonio con una sonrisa. «Sabíamos que resistirías la idea de desacelerar». Él tenía razón, claro. Parte de mí quería protestar, insistir que estaba perfectamente capaz de continuar al mando. Pero otra parte, la parte más sabia, tal vez, reconocía que era hora de una transición. «¿Y qué voy a hacer con todo ese tiempo libre?», pregunté, medio bromeando, medio en serio. «Vivir», respondió Ricardo simplemente. «Disfrutar el jardín que tanto amas, leer los libros que están apilados en tu mesa de noche hace años, tal vez incluso viajar un poco. Y continuar siendo nuestra inspiración y consejera», agregó Antonio. «La fundación siempre será tu legado, Sofía. Solo estamos ayudando a llevarlo adelante». En los meses siguientes me adapté gradualmente a la nueva rutina. Al principio, era extraño no tener que correr a reuniones, no tener el teléfono sonando constantemente, no tener pilas de informes para revisar. Descubrí el placer de cuidar mi jardín, de cocinar sin prisa, de leer un libro entero en una tarde. Comencé a hacer caminatas diarias por el barrio, frecuentar un grupo de tai chi en el parque, participar en un club de lectura en la biblioteca local.
Aún visitaba la fundación regularmente, claro. Participaba en las reuniones del consejo, daba charlas ocasionales, recibía grupos de visitantes interesados en nuestra historia. Pero ahora era diferente. Yo era mentora, consejera, inspiración, ya no la persona responsable por cada decisión. En una de esas visitas, observé a Antonio conduciendo una reunión con el equipo de expansión. Él había asumido el papel de director general con naturalidad, combinando su experiencia académica con una sorprendente habilidad administrativa. Ricardo coordinaba al equipo de salud con el profesionalismo y empatía que siempre demostró en su trabajo como fisioterapeuta. Había desarrollado programas innovadores de actividad física adaptada para adultos mayores que estaban siendo implementados en todas las unidades. Carmen, antes obsesionada con estatus y apariencias, ahora se sumergía en la administración de la fundación con la misma precisión que aplicaba en la contabilidad, pero con un propósito más noble. Su programa de gestión financiera transparente estaba siendo adoptado como modelo por otras organizaciones sin fines de lucro. Observándolos trabajar en armonía, sentí una ola de orgullo tan intensa que casi me quitó el aliento. Ellos habían transformado sus vidas, así como yo había transformado la mía. En casa, aquella noche, me senté en la terraza como de costumbre. El otoño estaba en su apogeo, las hojas doradas danzando con el viento. Pensé en cómo mi vida había cambiado desde aquella fatídica noche de Navidad. El trauma del abandono nunca desaparecerá completamente, así como la cicatriz en mi corazón después del infarto. Pero había aprendido a convivir con esas marcas, a transformarlas en recuerdos de mi propia resiliencia. Pensé en Arturo, que habría adorado ver lo que construimos. Pensé en los residentes de nuestros centros, que ahora envejecen con dignidad y propósito. Pensé en las familias que aprendían a cuidar mejor de sus ancianos, rompiendo el ciclo de abandono. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Carmen. Madre, acabo de recibir la noticia. La Fundación Nuevo Amanecer fue nominada para el Premio Nacional de Derechos Humanos en la categoría de protección a los adultos mayores. «Eso es maravilloso», respondí, genuinamente feliz. «Felicidades a todos ustedes». «A todos nosotros», corrigió ella. «Esto nunca habría sucedido sin ti». «Por cierto, quieren que seas la persona en recibir el premio, si ganamos». Conversamos algunos minutos más sobre los detalles de la ceremonia que sucedería en Ciudad de México al mes siguiente. Cuando colgué, me di cuenta que estaba sonriendo, no por el reconocimiento en sí, sino por lo que representaba, la validación de que nuestra causa estaba ganando la atención que merecía. La ceremonia de premiación fue un evento elegante en el Palacio Nacional. Fui acompañada por Ricardo, Carmen y Antonio, todos vestidos formalmente para la ocasión. Cuando anunciaron que la Fundación Nuevo Amanecer había vencido en su categoría, la salva de aplausos fue ensordecedora. Subí al escenario con pasos lentos pero seguros, apoyándome ligeramente en el brazo de Ricardo. El presidente de la República me entregó el trofeo personalmente, elogiando el trabajo revolucionario de la Fundación. Delante del micrófono, miré a la platea de autoridades, periodistas y representantes de organizaciones de derechos humanos. Respiré hondo antes de hablar. Hace 4 años, en Nochebuena, fui abandonada por mi familia en un asilo contra mi voluntad. A la mañana siguiente, descubrí que había ganado 5 millones de pesos en la lotería. Un murmullo recorrió el salón. Muchos conocían mi historia a través del documental, pero escucharla directamente causaba siempre un impacto. Podría haber usado ese dinero de muchas maneras. Podría haberme vengado. Podría haber vivido en lujo. En su lugar, elegí transformar mi dolor en propósito. Fundé el Nuevo Amanecer no solo como respuesta a lo que sufrí, sino como una afirmación de que envejecer no significa perder valor. Hice una pausa, buscando los rostros de mis hijos en la platea. Ellos me miraban con ojos llorosos. Este premio no es solo para mí o para nuestra fundación. Es para cada adulto mayor que ya se sintió invisible, desechable
una carga. Es para cada familia que lucha por cuidar a sus miembros más viejos sin apoyo adecuado. Es para cada profesional que dedica su vida a garantizar un envejecimiento digno. Levanté el trofeo. Y es también un mensaje. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para transformar dolor en propósito. Nunca es tarde para crear un legado que trasciende nuestra propia existencia. Los aplausos que siguieron fueron acompañados de muchas lágrimas, en la platea y en el escenario. Cuando volví a mi lugar, fui abrazada por Ricardo y Carmen, un abrazo familiar que ahora tenía un significado diferente, no de posesión, sino de asociación. Aquella noche, hospedados en un hotel elegante de la capital, celebramos con una cena privada. Se hicieron brindis, se compartieron historias, se discutieron animadamente planes para el futuro. En determinado momento, Antonio levantó su copa en mi dirección. A Sofía, que nos enseñó que la verdadera riqueza no está en el dinero que ganamos, sino en el propósito que encontramos. Todos brindaron, y sentí una ola de gratitud tan intensa que casi no pude responder. Cuando finalmente encontré las palabras, miré a aquel pequeño grupo que se había convertido en mi familia elegida. A cada uno de ustedes que me ayudaron a transformar el peor momento de mi vida en el inicio de la mejor fase de ella. Aquella noche, acostada en la cama del hotel, reflexioné sobre la jornada extraordinaria que había vivido en los últimos 4 años. Del abandono cruel a la construcción de un legado nacional. De la traición familiar a la formación de una nueva familia, basada no en sangre, sino en propósito compartido. El dinero de la lotería había sido el catalizador, sí. Pero la verdadera transformación vino de dentro, de la decisión de no sucumbir a la amargura, de elegir propósito en lugar de venganza, de creer que incluso a mis 73 años, con el corazón roto, todavía había un camino por recorrer. Me dormí con una sonrisa en los labios, en paz con el pasado y esperanzada para el futuro. El legado de Sofía no eran solo los edificios, programas o políticas, sino el mensaje que mi vida ahora llevaba, que de nuestros mayores dolores pueden surgir nuestros mayores propósitos si tenemos el coraje de transformar la traición en un nuevo comienzo. 5 años después de aquella fatídica Nochebuena, mi vida se había transformado de maneras que jamás podría imaginar. A mis 78 años, yo había encontrado un equilibrio que me escapaba por tanto tiempo, entre trabajo y descanso, entre memoria y esperanza, entre familia biológica y familia elegida. La Fundación Nuevo Amanecer continuaba creciendo y evolucionando bajo el liderazgo competente de Antonio, con el apoyo de Ricardo y Carmen. Teníamos ahora 80 centros esparcidos por el país, atendiendo a más de 5,000 adultos mayores. Nuestro programa de formación para cuidadores se había convertido en referencia nacional, con material traducido y siendo implementado en países vecinos. Yo continuaba como presidenta del consejo, participando en las decisiones estratégicas y sirviendo como embajadora de la causa. Pero mi día a día era mucho más tranquilo, dividido entre mi jardín, que se había convertido en un pequeño oasis de paz, mis libros, que finalmente tenía tiempo para leer, y las visitas regulares al centro original, donde había hecho amigos queridos entre los residentes. En una mañana de primavera, mientras tomaba café en la terraza observando las flores que había plantado meses antes, recibí una llamada inesperada. Era de la secretaria del secretario de Bienestar. «Señora Sofía, el secretario quisiera invitarla a una reunión en Ciudad de México la próxima semana. Es un asunto de extrema importancia relacionado con la política nacional del adulto mayor». Acepté la invitación, intrigada. Ya habíamos establecido una asociación sólida con el ministerio que había adoptado muchas de nuestras metodologías. ¿Qué más podría estar en pauta? Informé a Antonio sobre la invitación y él decidió acompañarme a Ciudad de México. En el viaje de avión discutimos posibilidades. Tal vez quieran expandir aún más el programa, especuló Antonio, o implementar alguna nueva directriz. Sea lo que sea, respondí,
Estoy curiosa por saber. El secretario nos recibió en su oficina con gran cordialidad. Después de los saludos iniciales, fue directo al punto. Señora Sofía, señor Antonio, convoqué esta reunión para discutir algo que he estado considerando hace algún tiempo. Como saben, la cuestión del envejecimiento poblacional es uno de los mayores desafíos que nuestro país enfrentará en las próximas décadas. Asentimos, conscientes de los datos demográficos que mostraban el rápido envejecimiento de la población mexicana. El trabajo de la Fundación Nuevo Amanecer ha sido revolucionario, continuó el secretario. Ustedes establecieron un modelo que funciona, que preserva la dignidad, que crea comunidad. Y ahora me gustaría proponer algo aún más ambicioso. Él explicó que el gobierno estaba considerando una reformulación completa de las políticas para la tercera edad, incluyendo la creación de un nuevo organismo federal dedicado exclusivamente a esta cuestión. Y nos gustaría que usted, Sofía, liderara este esfuerzo como secretaria nacional del adulto mayor. La propuesta me tomó completamente por sorpresa. Miré a Antonio, que parecía tan atónito como yo. Secretario, estoy halagada, respondí cuidadosamente. Pero tengo 78 años, y después de un infarto hace 2 años, prometí a mi familia y a mí misma que reduciría el ritmo de trabajo. El secretario sonrió. Entiendo perfectamente, y no esperamos que trabaje sola. Tendríamos un equipo completo a su disposición. Su papel sería principalmente consultivo y estratégico, trayendo su experiencia y visión para guiar la implementación a escala nacional de lo que ya hicieron con éxito en la Fundación. Prometí que consideraría la propuesta con cuidado y discutiría con mi familia y equipo antes de tomar una decisión. En el viaje de vuelta, Antonio y yo debatimos los pros y contras. Sería una oportunidad extraordinaria de amplificar nuestro impacto, de realmente transformar la realidad de los adultos mayores en todo el país. Pero también significaría nuevas responsabilidades, viajes frecuentes, reuniones extensas. ¿Qué dice tu corazón, Sofía?, preguntó Antonio finalmente. Reflexioné por un momento. Dice que quiero ayudar, quiero hacer la diferencia a escala nacional, pero también dice que necesito ser realista sobre mi edad y salud. ¿Y si pudiéramos encontrar un punto intermedio?, sugirió él. Tú aceptas el cargo, pero con condiciones claras sobre carga horaria, trabajo remoto cuando sea posible y con un equipo fuerte para ejecutar tus directrices. La idea comenzó a parecer más viable. Cuando llegamos a casa, convoqué a una reunión familiar expandida, Ricardo, Carmen, Ernesto y Antonio, para discutir la propuesta. Creo que debes aceptar, dijo Ricardo sorprendiéndome, pero con límites rigurosos para proteger tu salud. De acuerdo, agregó Carmen. Es una oportunidad de consolidar todo lo que construimos, de garantizar que continúe incluso después que... Ella dudó. Bueno, que continúe para siempre. Desde el punto de vista legal, intervino Ernesto, podemos redactar un acuerdo detallando tus condiciones de trabajo, garantizando que no haya sobrecarga. Antonio asintió. Y yo puedo asumir más responsabilidades en la fundación para que te concentres en este nuevo papel. Miré a aquel círculo de personas que se preocupaban por mí, que respetaban mi autonomía, pero también se preocupaban por mi bienestar. Sentí una ola de gratitud por haber construido esa red de apoyo, tan diferente de la situación de abandono que viví años atrás. Voy a aceptar, decidí finalmente. Pero necesitaremos establecer límites claros. 3 días de trabajo por semana, como máximo. Reuniones virtuales siempre que sea posible. Y revisión del acuerdo cada 6 meses para garantizar que aún funciona para todos. Un mes después, asumí oficialmente el cargo de Secretaria Nacional del Adulto Mayor. La ceremonia de toma de posesión en Ciudad de México fue cubierta ampliamente por la prensa, muchos destacando el simbolismo de una mujer de 78 años que había sido abandonada por la familia en la vejez, ahora liderando las políticas nacionales para la tercera edad. Es como cerrar un círculo, comentó un periodista durante una entrevista, de la víctima a la defensora, de la abandonada a la líder. Prefiero pensar que es abrir un nuevo círculo,
corregí gentilmente. Porque esta historia no es sobre mí. Es sobre garantizar que otros adultos mayores tengan el apoyo, los recursos y el respeto que merecen. El trabajo en la secretaría era desafiante, pero profundamente gratificante. Lideré la creación de un nuevo marco regulatorio para instituciones de larga estancia. Establecí directrices para programas de envejecimiento activo en municipios y coordiné la formación de una red nacional de centros de convivencia inspirados en el modelo de la Fundación Nuevo Amanecer. Mi equipo era excepcional. Jóvenes profesionales apasionados por la causa, especialistas con décadas de experiencia, e incluso algunos adultos mayores que traían la perspectiva de quién vivía las cuestiones que discutimos. Trabajábamos en sintonía, respetando mis límites de horario y energía, pero aprovechando al máximo mi experiencia y visión. En casa, en los días en que no iba a la secretaría, acompañaba el trabajo de la fundación a la distancia. Antonio había asumido completamente las riendas, con Ricardo y Carmen consolidando sus posiciones de liderazgo. La transición que tuvimos había sido más suave de lo que esperábamos. En una mañana de domingo, mientras tomaba mi café matinal en la terraza, recibí una visita inesperada. Era Mariana, la exesposa de Ricardo, acompañada de mis 2 nietos adolescentes, Luis y Julia. No los veía hacía casi 5 años, desde el día del abandono. Ricardo y Mariana se habían divorciado poco después de aquella Navidad fatídica. Él nunca entró en detalles, pero entendí que el escándalo y la vergüenza habían sido el golpe final en un matrimonio ya fragilizado. Los nietos, que en la época tenían 13 y 15 años, se quedaron con la madre y el contacto conmigo se había perdido en medio de la turbulencia. «Abuela Sofía», dijo Julia, ahora una joven de 20 años, su voz vacilante. «¿Podemos conversar?» Los invité a entrar, el corazón acelerado con la sorpresa. Mariana parecía incómoda, pero determinada. «Sofía», ella comenzó, sentándose rígidamente en el sofá. «Sé que no tengo derecho de estar aquí después de todo, pero los chicos insistieron. Vieron el documental en la universidad y... Bueno, quedamos horrorizados», interrumpió Luis, ahora un joven de 18 años. «No sabíamos exactamente lo que había pasado aquella Navidad. Solo sabíamos que habías ido a un asilo y después te hiciste famosa». «Papá nunca habló mucho sobre eso», agregó Julia, «y después que se separaron, como que perdimos contacto con ese lado de la familia». Miré a mis nietos, tan crecidos, tan diferentes de los adolescentes que conocí. Sentí una punzada de tristeza por el tiempo perdido, por las memorias que podrían haber sido construidas. «Y ahora estamos en la universidad», continuó Luis. «Yo estoy en el primer año de medicina y la profesora de ética médica nos puso tu documental. Cuando vi tu historia, cuando entendí lo que había sucedido, quedé devastado». «Queríamos buscarte hace meses», dijo Julia, lágrimas brillando en sus ojos. «Pero no sabíamos si nos recibirías, si nos perdonarías por haber sido parte de aquello, incluso sin saber». Sentí mi corazón abrirse aún más. Estos jóvenes no tenían la culpa. Eran solo niños en la época, arrastrados por los errores de los adultos. «Ustedes no necesitan perdón», respondí suavemente. «No tuvieron elección en aquella situación, y estoy muy feliz que hayan venido a verme ahora». Mariana, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Yo también tengo culpa. Yo apoyé la decisión de Ricardo. Pensé que estábamos haciendo lo que era mejor, pero estaba equivocada, tan equivocada. Vi tu trabajo con la Fundación de lejos, vi todo lo que construiste, y sentí vergüenza profunda por nuestro papel en aquella noche». Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro. Era la primera vez que yo veía cualquier señal de remordimiento genuino de su parte. «Lo que pasó, pasó», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la facilidad con que las palabras salieron. «Lo importante es lo que hacemos de aquí en adelante». Sam, pasamos el resto de la mañana conversando, actualizándonos sobre nuestras vidas.
Luis contó sobre su deseo de especializarse en geriatría, inspirado parcialmente por mi historia. Julia, estudiante de ciencias sociales, estaba interesada en políticas públicas para poblaciones vulnerables. Cuando se despidieron, intercambiamos números de teléfono y promesas de nuevos encuentros. La reconciliación que había comenzado años antes con mis hijos ahora se extendía a otra generación, cerrando un ciclo que yo no esperaba completar. Aquella noche reflexioné sobre cómo mi vida había cambiado desde aquel momento de traición. Del abandono en un asilo surgió una fundación nacional. Del dolor del descarte nació un propósito que ayudaba a miles de personas. De la familia que me rechazó surgió un círculo expandido de relaciones, algunas de sangre, otras de elección, todas significativas. Los años siguientes trajeron nuevos desafíos y alegrías. El trabajo en la Secretaría resultó en cambios concretos en las políticas nacionales para adultos mayores. La Fundación Nuevo Amanecer continuó creciendo bajo el liderazgo competente de Antonio, Ricardo y Carmen. Mis nietos se convirtieron en presencias regulares en mi vida. Luis eventualmente hizo prácticas en el Departamento de Salud de la Fundación y Julia desarrolló su tesis de maestría sobre el impacto de nuestras políticas. A mis 80 años, decidí que era hora de retirarme completamente de los cargos formales. Dejé la Secretaría Nacional del Adulto Mayor y el Consejo de la Fundación, pasando la batuta a personas más jóvenes, pero igualmente comprometidas. No estoy abandonando la causa, expliqué durante mi fiesta de despedida. Solo cambiando mi forma de contribuir. De ahora en adelante seré contadora de historias, compartiendo lo que aprendí, inspirando a otros a continuar este trabajo esencial. Y así hice. Comencé a escribir mis memorias, a dar charlas ocasionales, a recibir estudiantes e investigadores interesados en mi jornada. Mi casa se convirtió en un punto de encuentro informal para discusiones sobre envejecimiento, propósito y transformación personal. En una tarde tranquila de otoño, mientras escribía en mi jardín, recibí una visita que cerraría otro círculo. Era una señora anciana, apoyada en un bastón, acompañada por una cuidadora. Tardé algunos segundos en reconocerla. Era mi compañera de cuarto de aquella primera noche en el asilo, 5 años antes. ¿Doña Teresa?, pregunté insegura. Ella sonrió, asintiendo. Yo misma, Sofía. Tardé, pero finalmente vine a visitarte. Descubrí que Teresa había seguido mi trayectoria por la televisión y periódicos. Cuando su hijo decidió transferirla a otro asilo, ella insistió en conocer uno de los centros de la Fundación Nuevo Amanecer. Ahora vivo en el centro de la zona sur, explicó orgullosamente. Es un lugar maravilloso. Tengo mi propio cuarto, participo en actividades, hago nuevos amigos. Y todo por causa de tu coraje en transformar aquella noche terrible en algo tan positivo. Aquella visita me emocionó profundamente. Ver que mi trabajo había impactado directamente a alguien que presenció mi momento más vulnerable era una forma de cierre que yo no sabía que necesitaba. A medida que envejecía aún más, comencé a pensar sobre el verdadero significado del legado. No era solo sobre edificios, programas o políticas, aunque todos esos fueran importantes. Era sobre las vidas tocadas, las mentalidades transformadas, las posibilidades abiertas para personas que antes se sentían invisibles. En mi cumpleaños de 82 años recibí una sorpresa especial. El equipo de la Fundación había compilado un video con testimonios de decenas de residentes de nuestros centros, empleados, familiares e incluso autoridades que habían trabajado con nosotros. Uno de los testimonios más conmovedores fue de una señora de 90 años, residente hace 3 años en uno de nuestros centros. Antes de venir para acá, yo esperaba solo existir hasta morir, ella dijo, mirando directamente a la cámara. Ahora, a mis 90 años, estoy viviendo. Tengo amigos, tengo propósito, tengo dignidad. Y todo esto porque una mujer transformó su propia tragedia en esperanza para todos nosotros. Gracias, Sofía, por darme una razón para despertar todos los días.
Vi el video con lágrimas en los ojos, rodeada por mi familia expandida, Ricardo y su nueva esposa, Carmen y su esposo, mis nietos ya adultos, Antonio, Ernesto y varios amigos queridos que había hecho a lo largo de esta jornada extraordinaria. Mirando a aquellos rostros amados, reflexioné sobre el increíble camino que había recorrido, del dolor profundo del abandono al propósito trascendente que había encontrado. De los 5 millones que gané en la lotería a los miles de vidas que ayudé a transformar. Nunca imaginé, en aquella fría noche de Nochebuena, que la peor experiencia de mi vida se convertiría en el catalizador para la mejor fase de ella. Que el billete olvidado en mi bolsillo no sería solo un premio financiero, sino el inicio de una jornada de redención, propósito y legado. La vida me dio una segunda oportunidad. Y yo la aproveché no solo para reinventar mi propia existencia, sino para crear un camino mejor para tantos otros que caminaban por la misma senda del envejecimiento. Mientras la fiesta continuaba a mi alrededor, cerré los ojos por un momento y visualicé a Arturo, mi esposo, mi compañero de tantos años. Imaginé que él estaría orgulloso de la mujer en que me convertí después de su partida. De la fuerza que encontré en la adversidad, del propósito que descubrí en el dolor, del legado que construí a partir del abandono. En mis 82 años de vida, había aprendido que el destino a veces tiene un sentido del humor peculiar, que nuestras mayores caídas pueden llevar a nuestras ascensiones más significativas, y que nunca, absolutamente nunca, es demasiado tarde para empezar de nuevo. El billete de lotería que mis hijos no sabían que yo tenía, el premio que transformó a la anciana abandonada en una fuerza de cambio, era solo el inicio de la historia. El verdadero tesoro había sido descubrir que, incluso en los momentos más sombríos, existe siempre la posibilidad de un nuevo amanecer. Y este amanecer, para mí, se había transformado en un día glorioso. Glorioso, 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 glorioso,